Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a la tercera lección de este cuarto trimestre, titulada Preparándose para el mañana. Hoy, el texto clave de esta semana lo podemos encontrar en Mateo capítulo 24, versículos del 42 al 44. Dice así: Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué sentimientos te despierta la palabra Apocalipsis? Si consideras la manera en que lo presentan los medios de comunicación, podría ser que tu primera reacción sea de miedo. Caos, destrucción, fin del mundo y hasta el nombre de los villanos son solamente algunas de las aplicaciones más comunes que actualmente se asignan a esta enigmática palabra. El verdadero significado, en realidad, está muy lejos de esto. Apocalipsis quiere decir simplemente revelación y ha sido señalado por Elena de White como uno de los libros de estudio más necesarios para nuestro tiempo. De acuerdo con La Mensajera Inspirada, este libro brinda al lector vislumbres de las puertas del cielo abiertas. Es como conocer el detrás de escena y saber exactamente cuál será la próxima escena de la más grande y mejor historia que haya sido contada. Y la revelación concedida a Juan no era solamente para él, sino también lo es para ti y para mí, porque involucra los capítulos finales de nuestra historia. Los discípulos se sintieron confundidos con las palabras de Jesús con respecto a la destrucción del templo. Por eso le preguntaron cuáles serían las señales de que el fin estaba llegando. Entonces el Señor declaró lo que sucedería antes de su regreso, combinándolo con las señales que antecederían a la destrucción del templo. La lección de esta semana presenta las señales y las evidencias que nos tienen que alertar para reconocer el tiempo en que estamos viviendo. Una conversación interesante sucedió entre Jesús y algunos de sus discípulos. Mientras en lo alto del Monte de los Olivos, ellos admiraban el templo. Los ex pescadores estaban interesados en saber cuándo iban a suceder los eventos de los cuales estaba hablando Jesús. A su vez, el Salvador deseaba que ellos se preocuparan menos por la fecha de su regreso y más en permanecer fieles en los caminos de Dios. Observa que Jesús comparó su venida con la inesperada llegada de un ladrón. Los apóstoles Pablo y Juan también usaron esta metáfora para ilustrar el regreso de Jesús. La comparación no es en el sentido de lo que el ladrón puede hacer a las personas, sino en el de que necesitamos estar alerta y no ser tomados desprevenidos. No debemos quedarnos de brazos cruzados mientras esperamos el regreso de Jesús. Observa lo que Elena de White nos dice con respecto a esto. Ya que no sabemos el momento exacto de su venida, se nos ordena estar atentos. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Los que están atentos esperando la venida de su Señor no esperan en una expectativa pasiva. Los que aguardan al Señor purifican su alma por medio de la obediencia a la verdad. Combinan vigilancia alerta con trabajo ferviente. Saben que el Señor está a las puertas y su entusiasmo se aviva para cooperar con las inteligencias divinas y trabajar para la salvación de las almas. Declaran la verdad que tiene aplicación especial para hoy, así como Enoc, Noé, Abraham y Moisés declararon cada uno la verdad para su tiempo. Los siervos de Cristo también ahora dan la reprensión especial para su generación. Hay una historia que aparece en internet que cuenta de un gran perro pastor alemán llamado Bear. El perro estaba cuidando la casa de su familia cuando un ladrón se metió por una ventana del segundo piso. Bear ladró como si fuera a comérselo. El ladrón se trepó a un armario, temblando, pero feliz de haberse salvado el pellejo, y ahora no podía escapar. No podía relajarse por miedo a que el perro saltara para atacarlo. Tuvo que sentarse hasta que el perro se distrajera. Pero Bear lo sabía muy bien. Su maestro Dave entrenaba perros para compañías de seguridad. Entrenado para usar el máximo de su paciencia, vigilaba atentamente. El ladrón esperó a que los dueños de la casa vinieran y llamaran al perro. Creía que podía saltar a un lugar seguro en ese momento. Miró su reloj. Bueno, tal vez era el reloj de alguna otra persona. Bueno, sigamos. Eran las 2 de la tarde de un viernes. Esperó y esperó y esperó. Finalmente, el lunes de tarde, la familia de Bear regresó de su paseo de fin de semana. Adentro encontraron a Bear vigilando y al ladrón sentado sobre el armario. Por 3 días no había dormido, ni comido, ni bebido. ¡Ayúdenme!, clamó. Cuando Dave se acercó lo suficiente como para tomar el control, Bear se fue hacia el limonero de afuera. Bebió un poco de agua y tomó algo de comida, y entonces volvió corriendo para cumplir con su deber.
El ladrón había comenzado a descender hasta que vio regresar a Ver. Rápidamente volvió a subirse al armario y permaneció intranquilo allí hasta que llegó la policía. Estaban maravillados por la bienvenida de Ver. El ladrón está en prisión ahora comiendo lo que parece alimento balanceado para perros. Ver fue recompensado con una buena costilla y una docena de bocaditos de pollo. Aunque la recompensa fue muy rica, sospechó que Ver no se mantuvo alerta por eso, sino porque amaba a su maestro. También a nosotros, las escrituras nos mandan a que velemos por nuestro amado maestro, Jesús, que está viniendo pronto. Mateo 24 menciona las señales que nos alertan de la cercanía de su venida. Jesús entonces pregona en el versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Analizando tu propia vida, podrías decir que encajas en el perfil de aquellos que están alerta frente a la venida del Señor. ¿Está tu corazón siendo purificado? ¿Te has ocupado en declarar a las personas la verdad para este tiempo? Ahora entremos al espacio de los datos curiosos de la lección número 3, para ver si lo sabías o no. Número 1. Al responder a los discípulos, Jesús entremezcló la descripción de la destrucción de Jerusalén con la del gran día de su regreso. Este fue un acto de misericordia. Ellos no habrían soportado saber todo lo que sucedería de una sola vez. Número 2. Jesús les avisó qué deberían hacer los judíos antes de la destrucción de Jerusalén, que sucedió 40 años después. Todos los que obedecieron las orientaciones dadas por él se salvarían. Por eso nadie de ese grupo murió cuando la ciudad fue tomada. Número 3. Muchas de las señales de la naturaleza que fueron señaladas por Jesús como indicadores de la proximidad de su regreso ya se han cumplido. Por ejemplo, el sol y la luna se oscurecieron el 19 de mayo de 1780 y el 13 de noviembre de 1833 hubo una gran lluvia de estrellas. Número 4. Jesús comparó los días finales de la tierra con la época de Noé. Las personas transgredirían la ley de Dios y se volverían cada vez más perversas. Número 5. La última y gran señal de la proximidad del regreso de Jesús será la predicación del evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Todas las personas tendrán la oportunidad de conocer el mensaje de salvación. Sin embargo, esto no quiere decir que lo vayan a aceptar. Número 6. La venida de Jesús será el último eslabón de la cadena de la historia de la tierra. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Miqueas 7:7. ¿Conoce la secuencia de los eventos finales? A continuación, esbozamos un pequeño resumen presentado por la Biblia. Primero tenemos la predicación del evangelio a todo el mundo. Segundo, unión del espiritismo con el protestantismo. Después tenemos la aprobación del decreto dominical. Más adelante caen las 7 plagas sobre los que no guardan los mandamientos de Dios ni tienen la fe en Jesucristo. Satanás se disfraza como Jesús y afirma que cambió la ley de Dios. También se aprueba el decreto de muerte contra los que no están recibiendo las plagas. Y finalmente Jesús regresa a la tierra con un ejército de ángeles. El cuarto mandamiento es exaltado y los justos son resucitados y elevados hacia el cielo con los santos vivos. Después de todas estas cosas, también habrá un milenio y el juicio final de los impíos, culminando con la destrucción del mal para siempre y la renovación de este planeta que pasará a ser el lugar de habitación de Dios y de sus hijos. ¿No es esto increíble? Qué maravilloso es saber que Dios tiene todo bajo control. ¿Sabes lo que es un spoiler? Una de las definiciones es esta: cuando alguna fuente, ya sea un sitio web o un amigo, revela informaciones acerca de un libro o película sin que la persona lo haya leído o la haya visto. A algunos no les gusta saber el final antes de tiempo y tal vez para los entretenimientos no sea muy bueno saberlo. Sin embargo, cuando se trata de la vida real, conocer el futuro puede determinar toda la diferencia, especialmente en relación con nuestra salvación. La lección de esta semana abordó la conversación de Jesús con los discípulos con respecto a los eventos relacionados con el tiempo del fin. Les habló acerca de las señales que indicarían la proximidad de la destrucción de Jerusalén y lo que las personas deberían hacer a fin de salvarse de esta tragedia. Ese era un mensaje para aquel tiempo, lo que llamamos la verdad presente. Al mismo tiempo, Jesús reveló cuáles serían las señales de su venida y dejó las indicaciones necesarias a fin de que las personas estén preparadas para ese gran evento. Esta es la verdad presente para nosotros hoy. Si quisiéramos conocer los detalles y no ser tomados por sorpresa, necesitamos leer la Biblia, que es la revelación de los planes de Dios, y poner en práctica lo que nos enseña. El apóstol Pablo, quien estuvo dentro del grupo que oyó a Jesús, nos sugirió cosas específicas que debemos hacer para prepararnos para el encuentro con el Salvador. Observa la pequeña lista con sus consejos. Primero, orar.
amarnos sinceramente unos a los otros, ayudar al prójimo con alegría, hacer el bien, usar los dones y talentos para la gloria de Dios. Y entonces vamos a comenzar a prepararnos para participar del más colosal evento de nuestra vida. Lee los capítulos 68 y 69 del libro El Libertador, a fin de saber en qué contexto se dio la conversación entre Jesús y los discípulos con respecto a las señales del tiempo del fin. Y nos veremos en una próxima lección. ¡Centinelas!